Bien, esto es PD. Esto es PD Pure Data, que es el que vamos a utilizar en principio para hacer el análisis de la voz, el análisis de sonido, en este caso de la voz. ¿Está bien? Acá, yo armé un tutorial para que vean cómo funciona, cómo se instala el programa. Les doy una alternativa. Yo sé que algunos tuvieron problemas con algún objeto, básicamente con este objeto de acá abajo, que se llama SendOSC. Una posible solución rápida es usar esto que les voy a poner en el chat, que es el PDExtended. PDExtended, que es una versión que está discontinuada, pero la ventaja que tiene es que ya trae todos los add-ons, ¿cómo se llaman? Las librerías. La versión que yo estoy usando, que es la que más se actualiza, es la versión vanilla, pero hay que descargar cada una de las librerías externas que vas a usar. Windows 10, por eso, si usás Iván, si usás la versión extended, te va a funcionar, porque ya trae todos los paquetes. Ahí está gracias Germán, que mandó el link para hacerlo. Y ahí lo pone. Después, si alguno tiene algún problema en particular, lo vemos, pero quiero avanzar. O sea, hay soluciones, no se preocupen. De hecho, hay otra versión más de PD que se llama Pure. Yo no lo probé nunca. Pure Data, con PURR, que también trae librerías incluidas. Creo que es el que reemplaza al Extended, pero nada. O si no, la cuestión de encontrar. Hay un montón de objetos de OSC. Este objeto de OSC es el que se va a encargar de enviar los datos. ¿Está bien? Recuerdan, y si no se los recuerdo, que estamos utilizando. Voy a compartir acá otra cosa. Voy a abrir la. ¿Dónde está? No sé si es esto. Estoy buscando la cosa en la cámara. Perdón. Esta máquina me acomoda todo rarísimo. ¿Cómo se llama la aplicación esta? Me perdí mi propia aplicación. Bueno, ahora la atajo. Se llama. Bueno, no importa. Necesito mi camarita. Mi C con cámara. Se me borró. ¿Dónde estás? Insoportable esto. Bueno, ahora la buscamos. Lo que les decía. Voy a conectar la aplicación de PD, que va a ser el análisis de sonido, con Processing, a través de un protocolo de comunicación que se llama OSC. ¿Está bien? Ese sería el caminito que vamos a transitar ahora y ese que vamos a utilizar para conectar los programas. O sea, como PD me resuelve el tema del análisis de sonido, lo resuelvo acá y le envío los datos del análisis de sonido a Processing para que resuelva la creación de los cuadros. Acá lo que hice fue activar el audio con. Voy a correr esto de acá, no sé si me está tapando. Tengo los botones para encender y apagar el audio. El audio es el DSP. Si me voy a la ventana de PD que está acá atrás, ven que está acá el DSP. Con esto es lo mismo que prender y apagar. ¿Ven? Audio on, de estilo acá, audio off. Y yo lo puedo hacer lo mismo desde la interfaz del programa, haciendo audio on y audio off. ¿Sí? O sea, este es mi patch. Así como en Processing se llaman sketch, en PD se llaman patch. Así, lo anoto en el chat. Es el lugar donde se programa en PD con objetos gráficos y conexiones de cablecitos. ¿Está bien? Acá no voy a entrar en detalle en la programación de PD porque no me interesa, prefiero hacer ya tenemos el programa resuelto de análisis, vamos a ver la conexión que es lo importante. Pero básicamente lo recorro para que entienda sus secciones. Este objeto de acá, ADC, es el objeto que se conecta directamente con la entrada de la placa de sonido, es decir, con el micrófono. O sea,
este objeto de acá es el encargado de habilitarme el micrófono. La señal que entra por el micrófono, en este caso mi voz, viene por este cablecito y por este cablecito. Por este de acá lo que hace es dibujarme la forma de onda. ¿Ven acá? Hola, si no sé si llega a ver por el refresco de la pantalla, pero acá se está moviendo la forma de onda del sonido. Eso es lo que va por este cablecito y este objeto se encarga de dibujarla. Listo, fin. Sigue por acá la misma señal, o sea, mi voz, y entra a este objeto fiddle, que es el encargado de resolverme el análisis. El análisis, en este caso, lo que está resolviendo fiddle puede hacer más cosas, pero nosotros decidimos hacer esta parejita de datos que son la nota, la altura del sonido, ¿sí?, en relación a la frecuencia, o sea, cuán agudo o grave es, y la amplitud que tiene en decibeles. ¿Está bien? Esos son los dos datos que estoy analizando con PD. ¿Podría hacer otras cosas? Sí. Ahora si quieren vemos qué otras posibilidades tendría de analizar el sonido, pero en este caso Fiddle me está devolviendo esos dos datos, que es importante. La nota, como dice acá, este valor es en nota MIDI. Voy a insistir con mi programita de la cámara. Perdón, porque necesito para anotar. No sé cómo se llama. ¿Qué número le puse un patch para ver acá? Cam. Acá. Aquí está. Esto quería yo. Ahí va. Ahí se ve acá mi mano. Para anotar. Bien, joya. O sea, hicimos esto. Vamos a hacer despacito. Conectamos PD, que hace el análisis de sonido, lo conectamos con Processing. O lo vamos a conectar porque todavía no lo hicimos. Este hace el análisis del sonido, o la voz, y este va a resolver el cuadro, la imagen, ¿no? Y por acá se están comunicando a través de este protocolo de red. El protocolo de red, en este caso, va a funcionar en una red local, esto es 127.0.0.1. Esta es la dirección IP de dir, dice acá, perdón, dir IP, dirección IP, significa que estos dos programas están en la misma máquina. ¿Sí? PD es Pure Data. Pure Data, que es el soft de análisis de audio, el que le estaba mostrando recién. ¿No? Protocolo es el OSS es el protocolo de comunicación. Es el protocolo más utilizado para comunicar diferentes software. Referí esto al 127.0.0.1 como la IP local, porque yo podría hacerlo en distintas máquinas. Podría tener PD en una máquina y Processing en otra. También se puede hacer eso. Incluso se puede enviar de un servidor a varios clientes y armar, bueno, como cualquier tipo de red. Pero es el protocolo que más se utiliza y se llama Open Sound, si lo quieren buscar, Control. ¿Bien? El análisis que yo estoy haciendo en PD, en este caso es de altura y de amplitud. Bueno, en realidad tendría que hacer, vamos a hacer así, miren. Vamos a hacerlo más correctamente. Esto debería ser así. Un análisis de frecuencia para hablar de las propiedades del sonido y de su amplitud. Estos son los valores o los datos de la forma de onda, de la señal, lo que puede inferir del sonido. Para nosotros esto es la altura del sonido a nivel perceptual. Y si quieren, para un término que a mí no me gusta usarlo, pero es el que mejor se entiende, un volumen. En realidad debería yo decir una intensidad o una sonoridad, lo voy a poner acá para respetar mi... Ahí está, volumen, ¿no? Pero le pongo volumen para que se entienda. Estos son los datos que estamos analizando. Esto me va a devolver una nota MIDI. MIDI es otro protocolo de comunicación, no voy a entrar en detalle, pero es un protocolo más, de hecho es el antecesor a OSC que se usa y se utilizaba para comunicar instrumentos, tipo un teclado, sintetizadores,
entre sí, o un teclado para controlar diferentes módulos de generación de sonido, pero es un protocolo de la década del 80, que básicamente se usa para música. Entonces las notas MIDI representan las notas como si fueran del piano, y los datos van entre 0 y 127. O sea, tienen 128 notas posibles entre 0 y 127. ¿Estamos? Y el volumen acá lo va a dar en dB, en este caso el análisis, pongamos entre 0 y 100. No, tampoco voy a entrar en detalles en esto, pero imaginemos que el valor de amplitud o de volumen va entre 0 y 100 en la unidad dB. Esto es más fácil de entender, porque 0 nada y 100 es muy fuerte. 0 a 127 son las notas, para entender los números, sería como el registro completo de lo que puede ser de lo más grave a lo más agudo que existe. Entre 0, son números enteros, son int entre 0 y 127. Para que tengan referencia de cuánto es 0 y cuánto es 127, el piano, vieron que el piano tiene 88 notas, un piano de verdad, tiene 88 notas. Fíjense que acá tengo 128 notas, ¿no? El piano es menos que todo el rango posible que me da el MIDI, el protocolo para mandar números. Y el piano abarca entre 21 y... Tendría que hacer la cuenta, pero más o menos 110... Esto no me acuerdo. De acá hasta acá. O sea, la nota más grave del piano es 21. La nota recontra más aguda del piano es 117. Por ahí anda. Más o menos. O sea, me está sobrando. ¿Para qué hago esto? Para entender después cómo funciona la voz. Vuelvo a PD. Entonces, estos numeritos aunque estén con coma, no se preocupen, pero el que vale es el de adelante. Que sería el número en la nota y acá el volumen. ¿Vamos? Vuelvo a poner, perdón que voy a traer el chat por si me están preguntando algo que tengo que frenar. Bien. Entonces, el rango de 0 a 127 nos recontra sobra para la voz. O sea, voy a cantar una nota cualquiera. No sé, un registro medio. A 50. ¿No? Acabo de cantar esa nota. O 45, un poco más grave. Y 60. Fíjense el rango que me estoy moviendo. 45 a 60, más o menos. Y si silbo, o sea, un chiflido, 88. Fíjense que silbando una nota muy aguda, tampoco siquiera estoy llegando a lo más alto de lo que llega al MIDI, o sea, lo que permite el protocolo. ¿Está bien? Entonces, el rango de altura es limitado. Y el rango de amplitud también es limitado. Ahora vamos a ver. Empecemos a conectarlo con Processing y después, en todo caso, volvemos al programita. Vamos a hacer la estructura básica. Bien, ¿cómo vinculo PD con Processing? Dijimos que con OSC, para lo cual necesito una librería que se llama OSCP5. Esta es la librería que hay que importar. Esto es lo que me permite hacer la comunicación entre Processing y este objeto, que es donde se están enviando estos números de análisis, se están enviando, acá dice send, no importa la sintaxis, y lo manda a través de este objeto. Para poder recibirlo, lo tengo que atajar con esa librería. Voy a definir el objeto de tipo OSCP5, le voy a llamar OSC. Ahí tengo definido mi objeto. Bien. Vamos a definir la pantalla. Y voy a inicializar el objeto. Esto es importante porque ahora lo voy a inicializar y le empiezo a pasar los datos que hace que todo esto funcione. Bien, acá está. En el new tengo que pasarle, este es el
la inicialización del objeto de tipo OSC que yo llamé, de tipo OSCP5 que yo llamé OSC, le tengo que pasar un dis, que esto es lo que vincula la librería externa con el papplet o con mi programa de processing. Y el segundo dato es el recontra importantísimo, que es un puerto. Puerto. ¿No? El 1, 2, 3, 4, 5 es un puerto. ¿Por qué digo yo 1, 2, 3, 4, 5? Es un número que inventé, conviene que sea de 4 cifras o más, y, perdón que muevo la pantalla, no lo voy a decir. Pero fíjense acá, si leen que dice connect, el objeto, le estoy mandando un mensaje a este objeto que es el que hace la comunicación, le estoy diciendo conectate al IP 127.0.0.1, dijimos que es la máquina, es otro programa dentro de la misma máquina, y después le pongo un número, le pongo el número del puerto. Este número es el que tiene que coincidir con este, o sea, si yo cambio en PD, tengo que cambiar acá. ¿Está bien? Eso hace que, porque yo le podía estar recibiendo de otro puerto, de otro soft, o de PD enviando a otro lugar. Yo puedo hacer ese tipo de conexiones múltiples. Acá establecí ese vínculo entre uno y otro. ¿Me siguen hasta ahí? Hasta ahí lo único que hicimos es importar la librería, inicializar el objeto y decir, bueno, se van a empezar a comunicar. Bien. ¿Qué más? Bien, ahora efectivamente la comunicación se va a producir en estas funciones. Y ahora lo explico. Esta función OSC-Event es propia de la librería. Es la función a través de la cual van a entrar efectivamente los datos de OSC. En este caso, los que van a mandar PD. ¿Estamos? ¿Cómo es ese protocolo? ¿Cómo es esa forma de enviar? Bueno, es un mensaje. Acá le dice en la sintaxis este objeto que yo llamé M, es un mensaje de tipo de OSC. No voy a entrar en detalles, en el tutorial está un poquito más explicado, lo googlean, buscan en la librería cómo es toda la sintaxis, pero básicamente va a llegar, lo que me importa que entiendan ahora, es que esto llega de la siguiente manera. Fíjense que yo mando la altura y mando la amplitud. Y hago esto. Le pongo este nombre, pitch y amp. Eso los inventé yo. Y es parte también de cómo se envía el dato en OSC. Esto es así. Si yo pongo el dato de OSC, siempre lleva al principio una barrita, un nombre que se le llama address, yo le llamo pitch a un dato, porque pitch es igual a altura, ¿no? En inglés pitch se usa para altura tonal, pero es un nombre de fantasía que yo puse. Barrita, nombre de fantasía, más el dato. Entonces el dato, por ejemplo, qué nota tengo asociada con ese pitch. Y después yo inventé otra que se llama amp, más el dato de cuánto vale la amplitud. Entonces yo voy a mandar siempre, esto es con una especie de etiqueta, esto de acá sería el address o etiqueta, y el otro sería el dato, el valor del dato. ¿Sí? Entonces yo voy a mandar, por ejemplo, pitch 60, amp, no sé, 48. ¿Sí? O sea, siempre mando una etiqueta que fija, que yo la determine en PD, y esta es la variable. Esto es fijo, esto es variable. Este es el identificador, simplemente. Entonces, lo que voy a hacer acá, o sea, siempre está llegando pitch con este número que se mueve, perdón, con este número que se mueve, y amp con ese número que se mueve. Esos serían esos datos. Acá lo recibo un mensaje, o muchos mensajes, de tipo OSC, es como la puerta de entrada a recibir los mensajes, y acá es donde yo tengo que empezar a discriminar, por ejemplo, saber cuál de los dos es el dato que estoy recibiendo, si es la altura o la amplitud, y empezar a discriminarlo. Voy a hacer
Voy a definir acá dos variables de tipo flotantes para poder cargarlas acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntarle si esto era, no, será Andrés. Así. Acá voy a preguntar si del mensaje de tipo OSC, message, qué sé yo, su address pattern sería el nombre de la dirección, lo que yo le llamo la etiqueta, es igual a, por ejemplo, ¿cuál es la que yo tengo acá? Pitch, que le puse así, altura tonal. Ahí está. Ahí se entiende lo que hice. Le pregunto al mensaje que está llegando, que son un montón de mensajes por segundo, todos juntos, con todo lo que me tire PD. Le pregunto si al que está llegando en ese momento tiene la etiqueta pitch, bueno, entonces carga en mi variable pitch del mensaje que acabo de discriminar, que me devuelva el primer valor asociado que tiene de tipo flotante. ¿Está bien? ¿Se entendió esta vueltita? Acá lo que dice es, el mensaje que llega, a ver si funciona esto, voy a hacer una cosa, print, no sé si lo van a ver. Perdón. A ver si pongo así, derecho, viejo. Ahí va, ahora le respondo lo de Andrés Pato. Bueno, ahí va, a ver si se ve acá abajo. Bueno, acá solo se ve el AMP. ¿Ven que dice, se lee acá abajo? Acá le puse a imprimir todo lo que entra por la función OSC event. Y ahí me está tirando cada tanto, ven, pitch, amp, ff, está tirando. O sea, está llegando todo junto. Lo que necesito es discriminarlo, separarlo. Entonces, lo que hice fue pedirle al mensaje que tiene la etiqueta pitch el primer valor, esto como una especie de array list, una especie no, es un array list donde tiene todos los números. Yo puedo poner más de un dato en cada mensaje de OSC, acá estoy mandando uno solo, y le estoy indicando, esto por protocolo, que el dato es flotante, lo que tiene un punto acá. Y lo que voy a hacer ahora es lo mismo, vamos a poner si quieren acá, lo mismo con la amplitud. ¿Sí? Ahora lo que hice fue, tengo cargado los datos que están llegando acá. Tampoco se va a ver, pero si quieren lo probamos. No sé si se ve acá. Vamos a imprimir solamente la amplitud. Y el número que corre ahí, 7257, es este. Vamos a hacerlo con el otro más mejor. Voy a ver si puedo clavar una nota acá. Perdón. Vamos a imprimir el pitch. Ahí está. 52 y es el número que se imprime ahí. O sea, ahora sí discriminé y pude asignar a cada variable por separado la amplitud y la altura. ¿Vamos bien por ahí? Hasta ahora hice eso nomás. Conecté, parece poco, pero es mucho. Acabo de conectar dos programas a través de OSC y tengo dentro de Processing esos datos. ¿Vamos? Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a seguir. Yo armé un par de ejemplitos que lo voy a mirar. Bien. Vamos a hacer. Vamos a salvar primero esto. Ahí contesto las preguntas. Denme un segundito. Vamos a hacer análisis. Sonido. Bien.
Bien. Se puede, porque si me nota a mí es un entero, me lo muestra con valor fraccionario. ¿Por qué? Porque, nada, porque así funciona el feed. Porque en realidad, vos podrías, esto es la conversión de frecuencia a notas MIDI. O sea, el protocolo MIDI tiene valores enteros, pero acá como podés tener una... Esto analiza frecuencia. Quiere decir que yo la nota la puedo correr menos de un semitono, que sería pasar de un entero, no sé, de 60 a 61, vos en nota MIDI estás moviéndote de un do a un do sostenido, es un semitono. Pero yo puedo cantar una nota que está en el medio de los dos. Por eso Fiddle, como lo analiza y puede saberlo, me devuelve un número decimal. Es una cosa medio extraña, una mezcla de lo que puede analizar de frecuencia y cómo convertirlo a nota MIDI. Como nosotros no vamos a trabajar con cuartos de tono, cosas más, o octavos de tono, no tiene importancia. ¿De dónde? Malena preguntaba, ¿de dónde sale address pattern? Esto es propio de la librería OSCP5. O sea, esto es sintaxis de la librería. Yo así, esto me devuelve del mensaje cuál es la dirección, que es la que yo puse acá. O sea, recibe un mensaje y puede extraer de ese mensaje la dirección. Eso, pero es de la sintaxis. Tienen que instalar... sí, en Processing se instala la librería. Eso creo que también lo expliqué en el video tutorial. Matías, por ahí la pregunta de address pattern, Sí, habría que aclarar también que eso sale del objeto M que pasa por evento, el OSS message. claro, claro. Este M es el mensaje que está entrando. Entra a través de esta función. De OSCM está desde afuera. ¿De dónde afuera? Desde PD. A PD le llega. O sea, desde PD o de cualquier cosa que le esté enviando a través del puerto 1, 2, 3, 4, 5, mensajes de OSC adentro de la misma máquina. Por acá llega todo. Lo que empiezo a hacer yo es a buscar de todos los mensajes que están entrando, le pido a cada uno de los mensajes en secuencia que entro que me digan cuál es su dirección. Y si esa dirección que tienen es una de las que yo busco, por ejemplo, AMP o pitch, bueno, ahí solamente si coinciden con esa etiqueta, yo le llamo en español etiqueta para que sea más claro, el protocolo lo llama address pattern o addr pattern, el patrón de la dirección. Entonces le digo, bueno, de esa etiqueta dame el primer dato que tengas asociado. En mi caso, desde PD yo mando un solo dato. O sea, le pido el primero y es el único además. Y le tengo que indicar que sea el tipo de dato, en este caso flotante. ¿Vamos? Voy a bloquear la otra máquina, está haciendo ruido. Bien. Sigo. Vamos a hacer un caminante. Voy a instalar esto. Vamos a empezar a hacer acción. Voy a hacer el constructor. Vamos a ver una manera para posición. Voy a hacer un tamaño y una velocidad. No, vamos a hacer una cosa bien, bien fácil. Vamos a inicializar en el constructor. Vamos a hacer un tamaño igual a 10 y un 5. Bien. Si alguien me tiene que decir interrumpir violentamente, hágalo con el micrófono porque ahora voy a seguir menos el chat. Vamos a hacer un... Hacemos un... bueno, esto es de
Pop no hace falta ahora porque no va a ser demasiado, pero... Push, pop. Vamos a dibujar una elipse que esté en la posición X, Y, T. Vamos a hacer vamos a hacer un pincel, ¿no? Y no le ponemos... Y vamos a mover... vamos a hacer que X sea... Vamos a moverlo solamente en el eje X. Ahí. Y vamos a hacerle... Espera, que se me va a ir... Vamos a hacer el espacio toroidal para que no se me vaya. Si X es mayor que el ancho, entonces X menos ancho, sí, ¿no? Esto se acuerdan para el espacio toroidal porque se me va a ir para la derecha. Entonces, si no, X. Ahora se acuerdan del espacio toroidal para que no se me escape. Está bien. Si quiero lo hacemos en todo, pero lo hacemos en I aunque no lo usemos, pero perdón. Hizo el espacio toroidal. Bien. Si le pifié algo me avisan. Vamos a hacer... Inicializo el caminante con el constructor y estamos acá. Vamos a hacer un background blanquito. Y vamos a hacer, bueno, si hacemos el C mover, vamos a moverlo así, C punto. Camina, ahí va. Vuelve, sí vuelve, ahí está. Es muy chiquitito, quedó pequeñito. Vamos a hacerlo de 30. Se llega a ver ahí andando el pequeño caminante, la bolita que va ahí. Bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosa, ahora sí, porque ya lo tenemos vivito y coleando, voy a salvarlo, pero... No, vamos a hacer bolsito, otro. Lo voy a hacer como... Vamos ahora a hacer que funcione con el sonido de entrada. Entonces yo voy a hacer que se mueva solamente a partir de la amplitud del sonido. ¿Bien? Vamos a hacer eso bien simple. Bueno, ahora vamos a determinar esto. Vamos a empezar a poner variables. Yo le voy a llamar variables de calibración. Esto es fundamental que se acostumbren a hacer como una sección donde ponen variables globales que sirven para calibrar el programa. Vamos a hacer esto, vamos a hacer así. Umbral AMP. Ahora le voy a poner, no importa, voy a poner 0, ahora lo acomodamos. Y voy a decir para qué sirve. Si nosotros nos vamos a PD y me fijo el análisis de la amplitud, ¿no? Y bueno, este es el que me va a dar el volumen del sonido. Me voy a callar la boca un segundo y lo van a mirar. Jamás llega a 0. De hecho, si no hago ruido, acá es bastante silencioso, bueno, solo mi máquina que está haciendo soplando, pero fíjense que ese número anda arriba de 50. O sea, hay ruido de fondo. Siempre cuando hago un análisis, bueno, cualquier tipo de señal de un sensor, el micrófono es un sensor, una cámara, un acelerómetro, un giróscopo, cualquier cosa va a tener
ruido por muchas razones. En el caso del sonido es evidente que el ruido de fondo siempre va a estar presente, con lo cual el ruido nunca va a ser, dejo de cantar y viene a cero y empiezo a cantar y sube ese valor. Entonces tengo que empezar a esquivar ese umbral. Lo que estoy haciendo, o lo que voy a hacer es esto. Este es el sonido, ¿no? O sea, el sonido trasladado en el tiempo está haciendo así, yo canto y baja. ¿No? Y ponerle que el cero, el cero de volumen está acá abajo. Quiere decir que mi sonido nunca llega a cero, porque siempre existe un ruido de fondo. Ahora yo tengo que tomar una determinación en donde empiezo a considerar que ese ruido de fondo está superado y lo que está sonando realmente tiene una intensidad o una amplitud tal que la puedo considerar que es un sonido a utilizar. Entonces lo que tengo que determinar es un umbral. Umbral de amplitud. Digo, si mi sonido, o si el sonido que está entrando, los datos de OSC están entrando, son todos estos numeritos acá chiquititos, y de repente canto y suben. Sigo cantando, dejo de cantar y empiezan a bajar. ¿Está bien? Si hago eso, bueno, en algún momento yo tengo que determinar, bueno, de acá para arriba es el sonido que yo uso y de acá para abajo no lo es. Entonces hago como una línea de corte, ese umbral de amplitud, que voy a determinar, y lo vamos a pescar acá, ponerle, vamos a hacer algo así, que sea 60. Digo, bueno, eso además es calibrable y diferente en cada situación. O sea, ¿qué situación? Micrófono diferente, ruido de fondo diferente, ruido eléctrico diferente. O sea, ese número va a ser no solo en cada equipo, sino casi en cada situación específica diferente. Con lo cual, sí o sí necesito una variable de acceso rápida, donde yo digo, bueno, no es 60, es 50, no, hay mucho ruido de fondo, es 70, y lo calibro. ¿Está bien? Eso se llama calibración. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a declarar una booleana. Vamos a ponerle false ahora para que para saber bien en qué empezó. Y la voy a usar para decir, bueno, el sonido está arriba del umbral o no está arriba del umbral, está debajo del umbral. Entonces la voy a usar así. Voy a poner que hay sonido. Vamos a usar, bueno, vamos a la que tenemos. Es mayor que, ¿cómo le puse? ¿Galant le puse? Sí. Hay sonido, digamos, esta booleana va a ser verdadera solo si la amplitud que está entrando es mayor que el umbral que determiné. Entonces, si hay sonido, entonces vamos a hacer que la bolita esta se mueva. Ahora, solo se mueve, bueno, yo se lo comento porque estoy hablando, solo se mueve si hay sonido o la. ¿Está bien? Ahora, si yo lo hago mover directamente cuando, digamos, entró sonido y le asigno un número, eso se va a mover como loco todo el tiempo. Necesito empezar a determinar diferentes umbrales. ¿Estamos? Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Simple, pero recontra mil fundamental lo que acabo de hacer. Es tener una variable que me determina cuándo, por ejemplo, cuándo dibujo, cuándo no dibujo. ¿Sí? Uy, ya son. Qué cortito se me hace la clase. Esperen, estoy pensando porque tengo muchas cosas para mostrarle, pero quiero ir directamente. Vamos a hacer así, vamos a guardar esto. Me va a quedar cortita la clase. Vamos a hacer otro ejemplo. Déjenme ver de los ejemplos que armé. ¿Cuál podemos ir más que nos sirva rápido? Si quieren abrir el micrófono mientras yo busco y me preguntan cosas. Estaría bueno mostrar la articulación entre
Estado y evento, me parece que eso es re importante para mostrarlo. Lo de estado y Eh, evento. claro, lo de antes había sonido y ahora hay, o no Sí, hay, o sí, sea que sí, el lo que pasa es momento. que lo quería hacer más de a paso, pero bueno, puedo saltar así bestialmente al ejemplo. Mirá, me pasa que tengo que programar varias cosas. Lo hago directamente. Espera, déjame buscar cuál es el que había armado. Bueno, lo voy a abrir directo. Este lo voy a guardar. Así lo tengo por acá. Este. Vamos a ir, lo voy copiando y listo. Así tengo pantalla acá. Sí. Bien. Cuando encima quiero ver lo del gestor también, que es importante. Vamos a hacer una cosa, espera. En lugar de ir programándolo, porque me hace demorar mucho, se los voy pasando. Vamos a hacer una cosa más útil. Después de última, hacemos digamos, los programamos con más detalle, pero vamos a ver una cosa. Ahí está. ¿Me puedo extender un poquito más en la... No cortar a las dos porque no voy a llegar a dar casi nada de lo que me importa dar. Eso de los eventos y lo del gestor. Voy a decir, Emiliano, tenemos un ratito más, ¿me puedo extender? O no sé si... Bueno, me dicen si aguantan un ratito, a ver si puedo tener, no sé, 15 minutos más. Hago lo más rápido que puedo, pero les quiero mostrar como aunque sea un pantallazo de las cosas. Bien. Otro ejemplo. Voy a mostrarle a ver qué dice. Bueno, ahí está. Mira, este ejemplo después se lo subo todo, pero se los repaso. Acá lo que hice fue, lo que voy a hacer es utilizar la amplitud para cambiar la posición en I de la bolita. ¿Está bien? Y lo único que le quité es el background, o sea, no lo dejo para que me lo vaya escribiendo en el tiempo el recorrido que hace. ¿Está bien? Simplemente lo que hice fue, cuando hay sonido, antes de moverlo, le cambio la posición en I, hice una variable acá adentro del caminante, que es cambiar la posición en I. Y le paso simplemente, creo una variable flotante post I, y hago la amplitud, la mapeo entre estas dos variables que ahora les muestro, el alto y 0. O sea, va para arriba y para abajo, siguiendo la amplitud. De nuevo, utilicé dos variables globales para calibrar, que es la mínima amplitud de entrada, que bueno, en este caso la hago, como tiene la misma función, la hago coincidir, o sea, básicamente esto es 60, y la máxima, que sería cuando hago muy fuerte el sonido, que llega hasta 90, ponele un poquito más. Entonces, determino esos como espacios de umbral también en la amplitud. Digo, voy a trabajar entre estos valores. Y mapeo y se lo paso a la posición. Y van a ver lo que pasa. Lo que voy a intentar hacer es mantener la amplitud quieta. ¿Lo ven? Es un electrocardiograma. No hay manera que lo pueda hacer que vaya derecho en el eje X. ¿Se entiende? ¿Eso por qué pasa? Bueno, porque la inestabilidad del análisis del micrófono hace que ese número se mueve como loco. Se tiene poca estabilidad. ¿Se entiende lo que quiero mostrar? O sea, básicamente es un dato muy descontrolado. Es un dato como que se mueve como loco. Eso no nos sirve porque nosotros empezamos a pintar, ponerle que eso sea un trazo que quieren hacer caminar, o qué sé yo, va a empezar a temblequear. Eso es lo que suele pasar con los datos, ni hablar con el micrófono, ¿no? Pero cualquier tipo de entrada de sensor no solo es ruidosa en el sentido de que tiene un piso de ruido, sino que su comportamiento es un poco caótico. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a usar, a ver si tengo, no, vamos a hacer esto.
lo que vamos a usar para amortiguar un poco el movimiento de esta señal es esta clase gestor de señal que hizo Emiliano hace 1000 años, 2011, 2012, mirá. Mira si será viejo. Este gestor de señal, de nuevo, ahora no la voy a explicar, está explicada en el tutorial, sirve para justamente estos movimientos, empezar a filtrarlos o amortiguarlos para que se muevan más suavemente, tener como un control mayor de lo que está sucediendo con la señal. Entonces, este gestor de señal, yo, por ejemplo, armo dos, uno para la amplitud, uno para el pitch o para la altura, los inicializo y le paso como parámetro de inicialización, por ejemplo, los mínimos y máximos en los que va a trabajar, y le paso un factor de amortiguación. De nuevo, los refiero otra vez a ese tutorial donde todo esto está explicado, pero básicamente la amortiguación es el grado de amortiguación que hay entre 0, nada de filtrado o amortiguación, a 1, que es totalmente filtrado y amortiguado, un valor intermedio, me hace que yo pueda trabajar con esa señal más controlada. ¿Está bien? Yo acá usé bastante amortiguado, un 0.9, casi el máximo, un 90% amortiguado de esas señales, y lo que voy a hacer, a ver si tengo el monitoreo. ¿Ven? Acá les estoy mostrando, esto es una pantalla donde puedo visualizar ese filtrado de la señal. En el de acá arriba, lo que tengo es la amplitud, y acá abajo tengo la altura. La línea blanca siempre representa la entrada original. O sea, es lo que viene directamente del análisis de PD y entra a través de OSC. Bueno, lo meto ahí y me lo está mostrando. Fíjense la línea verde, cómo se mueve mucho más estable. Como una es, bueno, más como el movimiento de la pelotita que mostraba antes, y el otro está mucho más controlado y amortiguado. ¿Sí? Y en el caso de abajo, tengo la altura. Fíjense que ahí logro una línea, ¿no? Con la altura, es más, lo puedo estabilizar mejor. Entonces, cualquier señal que venga de esa manera, siempre hay que tratar de controlarla. Esta clase está buena porque justamente te resuelve esas cosas. Les voy a mostrar acá cómo estoy trabajando con esos gestores de señal, donde, bueno, los inicialicé, los declaré, qué sé yo, y lo que les paso es la amplitud cruda, y en su función actualizar, lo que hacen es agarrar, tomar esta señal cruda, media ruidosa, y bueno, no solo analizarla, sino empezar a amortiguarla, o filtrarla. ¿Bien? En principio me resuelven esa cuestión. Entonces, de acá en más, lo que yo voy a usar no es ya ni amp ni pitch, que es el crudo, sino le pido a cada uno de los gestores que me devuelvan la señal ya filtrada, ¿no? Y además normalizada. Normalizada significa que el valor van a estar como contenidas entre 0 y 1. ¿Qué significa 0 y 1? Bueno, 0, en el caso de la amplitud, va a ser, o sea, el 0 normalizado va a ser lo que yo dije que era el mínimo, y el 1 va a ser lo que yo definí como máximo. ¿Está bien? En parámetros de calibración. Lo mismo para el pitch. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, yo les pasé por lo que veo experiencialmente, que son esos mínimos y máximos donde se está moviendo la señal, le digo, mira, estas son las entradas, digamos, estos son los números, van a entrar en este rango, bueno, analizalos y amortiguarlos y filtrarlos y todo lo que tengas que hacer, y devolvémelos entre 0 y 1, que es mucho más fácil luego para acomodar en la programación. Y acá, por ejemplo, ¿qué hago? Cambio el tamaño con la señal filtrada y normalizada, y cambio, no sé, el valor de tinte con el pitch, con la altura. Entonces, bueno, sigo trabajando siempre con la variable de hay sonido, o sea, no hago otra cosa, no hago nada, en este caso, solamente dibujo, cuando no hay sonido, y cuando hay sonido empiezo a hacer las variaciones en el concepto.
Ahí estoy cambiando con la altura, le cambio el color, y lo hago caminar, y además le cambio el tamaño con el volumen. ¿Sí? Fíjense cómo responde más amortiguado. ¿Está bien? Tiene como una especie de inercia más orgánica, más clara. Si no estuviese filtrando la señal, esto se movería como loco. En fin, bien. Hasta ahí, todo bien con el gestor. Usarlo, ¿cuándo? Siempre. Siempre el gestor. Sobre todo con una señal que, como se ve, es súper inestable. O sea, me está devolviendo el dato, pero al lado del dato se está moviendo a una velocidad que yo no veo muy rápidamente de manera caótica. Súper práctico, sí. Es, es- Además de práctico, súper necesario, porque si no empezás se van a dar cuenta, si trabajan con la señal así cruda, como viene, su programa cuando están pintando les va a hacer cosas rarísimas y no o sea, no tienen control. Hay un momento donde esa señal te puede, por ejemplo, no sé, hiciste un mínimo ruidito y saltó el número, no sé, la amplitud saltó, y de repente te hace cosas que vos no controlás. Entonces siempre tener justamente las cosas bajo control. eh, Justamente para poder aprovecharlas. Bien, acá estamos. Bueno, acá quería llegar, lo que me pedía Emiliano, que esto es otra cosa también súper importante, que tiene que ver con eventos y estados. Ahora les muestro, para que me acuerde que hacía este. Hola. Ahí está. Ahí va. Ah, ya sé lo que es. Ah, está bueno. Me autoalabo los ejemplos. A ver si se dan cuenta. Bueno, básicamente acá lo que tiene, bueno, está pisando no tiene background, se pisa. Claramente está cambiando igual que antes, el tamaño con la amplitud. Está cambiando el color. Está cambiando el color con el pitch. Y otra cosita, bueno, esa cosita, ¿ven el puntito negro hermoso que le puse ahí? Bueno, no lo hace siempre. Lo hace, ahí no lo hace, ahí, sí, 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 sí. Lo está haciendo solo con los sonidos cortitos. ¿Está bien? O sea, ahora estoy haciendo otra cosa más. No solamente estoy detectando cuál es la altura y qué sé yo, la estoy utilizando, sino que estoy empezando a evaluar la duración del sonido. ¿Está bien? A ver cómo lo hago. Qué lindo, qué lindo. Esto podría ser un cuadro. Si apruebo el TP con esto, no se parece a ninguno. A ver, bien. Bueno, acá ya empieza a haber una variable diferente que es de umbral de tiempo. Todo lo demás lo tenía, todo esto ya estaba, tenía la amortiguación, y que según el monitor no importa ahora. Bueno, la única que aparece nueva es el umbral de tiempo, ahora lo vemos. Y apareció otra cosa más. Antes preguntaba cuándo hay sonido. La respuesta era cuando el volumen pase esto. Acá, a partir de acá, o sea, esta sería la zona, cuando el sonido es mayor que el umbral, esta sería mi zona, hay sonido. ¿Está bien? No. Ahí. Sonido. O sea, esta zona de acá, esta región de acá, por estar encima de mi umbral de amplitud, es la región donde yo trabajo. Digo, efectivamente, bueno, acá quiero hacer las cosas en general. Pero tengo este momento, digamos, todo este momento hay sonido, todo este otro momento y este otro momento no hay sonido. ¿Está bien? Eso es lo que hicimos hasta ahora. Ahora, yo creo otra variable que es, antes había sonido, otra booleana, ¿no? Bien. ¿Para qué hago esto? Para determinar
estos dos momentos, que son los importantes, que es cómo saber cuándo el sonido empezó y cuándo terminó. O sea, lo que tengo ahora es el momento. Acá son otras dos booleanas que se llaman empezó el sonido y terminó el sonido. ¿Bien? Si yo me voy a mi gráfico, bueno, acá claramente los veo, los acabo de marcar encima, y voy a decir, bueno, acá, en este punto, el sonido empezó. Y en este punto, el sonido terminó. Este sería acá empezó el sonido. El sonido. Mezclando dos maneras. Y terminó el sonido. ¿Bien? Digamos, yo los puedo ver. ¿Cuál es ese momento? Bueno, el momento que pasó de no haber a haber sonido. Este instante de acá. Y la diferencia, como recién hablamos con Emiliano, es que esto y estos son eventos, evento y evento. Esto significa, un evento es algo que pasa una sola vez, es una cosa en un instante. En ese momento es algo determinante, que sucede en un punto, y el estado es algo que se mantiene en el tiempo, tiene continuidad. O sea, toda esta región está dentro del estado, hay sonido. Toda esta y toda esta están dentro del estado, no hay sonido. ¿Está bien? Y estos son solamente el momento de pasaje entre un estado y otro estado. ¿Sí? El evento es el momento, el instante que me permite pasar de un estado a otro. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto es importante. ¿Cómo lo resuelvo acá? Bueno, con estas 4 booleanas. Tengo el de hay sonido y antes había sonido. ¿Sí? Y después de las 2 booleanas para los eventos. O sea, tengo la comparación de la relación entre los estados y los 2 eventos. O sea, el momento que empezó el sonido, ¿cuándo es? Bueno, cuando hay sonido, y además antes no había sonido. Es el momento que empezó. O sea, ¿cuándo se produce este evento? Cuando antes de este evento no había sonido y después de ese evento hay sonido. Y al revés en el otro. ¿Vale? Entonces, cuando hay sonido y antes no había sonido, empezó el sonido, y cuando termina es cuando ya no hay sonido, pero antes había sonido. Es el momento justamente de la transición entre los dos. ¿Está bien? Esto es importante ver si realmente se entendió o no, porque es el kit de todo. Y lo que empiezo a definir entonces son momentos donde yo puedo hacer cosas en los estados. En los eventos. Por ejemplo, cuando empezó el sonido, o cuando terminó el sonido, y después durante el estado en que hay sonido, o bueno, cuando no. No importa, pero acá use esto. Y lo que procuro hacer, vieron que definí acá arriba, este es el que va a cambiar, este es el que tengo que ir chequeando en cada momento, en realidad los dos, este es el que viene de la entrada, en este caso de la amplitud, y el antes había sonido, lo guardo, digamos, guardo el instante anterior, al final del draw, guardo el estado anterior, en antes había sonido, en lo que fue sonido en el fotograma anterior. ¿Está bien? Acá como que cierro la instancia de guardar el recorrido histórico en cada uno de los fotogramas. Obviamente se chequea en cada uno de los fotogramas. ¿Está bien? Y ahí estoy haciendo, bueno, por ejemplo, cambio de posición. Esto es una nueva función, o sea, en el momento que el sonido empieza, le asigno una nueva posición al caminante. Voy a andar por ahí la función. Y después lo que hago es una marca en el tiempo. Me guardo, esto debe andar por acá arriba, acá. Hago una marquita en el tiempo. Esto creo que Milano lo había explicado en el ejemplo de las tramas. Marco me devuelve en milisegundos el momento desde que arrancó el programa, cuántos milisegundos transcurrieron. Entonces yo hago una marca en el tiempo, o sea, me guardo en esta variable
el tiempo actual, digamos, el momento, el instante, en milisegundos, en que llamo esta función, llamo a milis, y después la uso para esto. Por ejemplo, pregunto, si esto pasó un tiempo después, ¿no? Cuando terminó el sonido, un tiempo después, si ese tiempo después es menor que la marca, o sea, el momento que empezó el sonido, tomé la marca, más el umbral de tiempo, que yo le habré puesto, no sé cuánto acá, por donde voy arriba, le puse 1000, ¿se acuerdan la variable, otra variable global para calibrar? Significa que yo estoy evaluando sonidos que duran más o menos de un segundo. Estos son milisegundos. Estoy evaluando si en el momento que terminó, en el momento que terminó el sonido es mayor o menor, en realidad si es menor, a un segundo, entonces dibujo un punto. O sea, en sonidos más cortos que un segundo, que es mi umbral de tiempo definido, hago que se dibuje un tiempo. Si el sonido es más largo, no lo hago, que es lo que estaba haciendo acá. Yo durar un sonido poquito, entonces dibuja el punto. Pero si dura más, ya no lo dibuja. O sea, estoy discriminando, podría haberlo hecho al revés, ¿no? Si es más corto, si es más largo, da lo mismo. Simplemente estoy determinando esos dos momentos. ¿Me siguieron hasta ahí? Entonces tenemos umbrales, obviamente de nivel para saber cuándo no hago las cosas. Umbral de tiempo, valiéndome de los eventos y estados. O sea, empezar a determinar más cosas que el valor en sí del dato del análisis del sonido, sino empezar a establecer momentos diferentes y utilizando eso. Y después la diferencia importante entre cosas que suceden. Esto es claro que empezó el sonido y terminó el sonido, solamente entra acá una sola vez por fotograma, si es pertinente, digamos. Si la booleana es, ¿cómo se llama? Es verdadera, entra una sola vez y acá mientras, este sería el evento, vamos a poner acá, esto es evento, esto es estado, y esto es evento. ¿Bien? Y vamos a hacer una cosa más. Les quiero mostrar el último para no vender humo. A ver si tengo acá. Este era el que miran. Que algunos hoy preguntaban o querían hacer algo. A ver si funca. Acá estoy siguiendo. Este sería como el fin del otro, ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo de Emiliano de la última vez? Acá está haciendo la guarda más, de nuevo, es lo mismo. Como son caminantes, en definitiva, es más ancha o más finita. Con el volumen. Cambia el color y está haciendo. Y estoy haciendo el giro, lo estoy haciendo girar. A ver si lo puedo controlar. Lo voy a hacer más pequeñito, me parece que está demasiado. Grado de variación será. Esperen, que lo reviso. Lo hago girar. Grado de variación. Sí, la variación angular. Esta es la variable que puse para cambiarle el ángulo, o sea, para que gire siguiendo la altura de la voz, y ahora les explico cómo. Y es lo último que explico. No, perdón, lo voy a hacer más chiquitito, porque estaba. A ver. Esto sería en grados. ¿Cuánto gira para un lado o para el otro? Está muy ancho. ¿Ven? Lo que estoy haciendo ahora es calibrar, ¿no?
La motivación, no, bueno, ahí me faltó una variable para hacer el ancho, por ejemplo. Bueno, no importa ahora porque voy a tardar mucho, pero el radio, acá, entre 0 y 50. Acá el ancho, estoy modificando el radio. Aquí estoy mapeando la amplitud entre 0 y 1, que es la amplitud normalizada y filtrada, entre 10 y 50. Estas 10 y 50 las podría haber pasado acá a variables globales, pues digo, no, mira, va demasiado ancho, demasiado corto. También podría estar calibrando eso. Justo acá no lo dice. Voy a hacer más finito para que si no la cinta tan ancha no se ve el giro. Bien. ¿Qué estoy usando específicamente acá? No estoy usando, por ejemplo, la altura, ¿se acuerdan que no se va desde 60 a 90? O sea, las notas que estoy cantando, más o menos, esto depende del rango de voz de cada uno, entre 60 y 90, no estoy diciendo, bueno, si sos 61, gira 1 grado para allá, si sos 70, gira 10 grados, o así. Lo que estoy haciendo es utilizar algo que me devuelve el gestor, que se llama derivada. La derivada, vamos a buscarlo en la clase de Emiliano. Por acá. Derivada normaliza, acá está. No. En actualizar, acá está. ¿Qué hace la derivada? Me devuelve la diferencia con el estado anterior. O sea, sería la tasa de cambio con en este caso con la altura, con la nota anterior. ¿Cuánto cambió con referencia a la nota anterior? Estamos hablando de la anterior, es el fotograma anterior. ¿Cuánto cambió? Y ahora lo que está bueno de la derivada es que ya no me importa el valor absoluto de la nota. O sea, cantaste una nota do y después, no sé, subiste una cuarta o un semitón, no importa. Fuiste de la nota que venías cantando, suponete, no importa cuál era el primero y cuál era el segundo, el valor, sino es cuánto cambió. Bueno, cambió, no sé, un porcentaje X hacia un lado. Y yo, cambió para arriba. Cambió para abajo. Entonces me indica cuánto cambié, mucho o poco, y para qué lado. Entonces uso esa derivada para hacer girar al caminante para un lado o para el otro en un rango definido por la variación, acá, por el grado de variación, bueno, que es cuánto va a girar en el máximo posible de cambio hacia un lado o hacia el otro. O sea, va como máximo 5 grados hacia un lado y 5 grados hacia el otro. Se los muestro acá. Debe andar, bueno, ya lo habíamos visto, en la variación angular. Debo estar usando acá. En el mover, que antes se movían con un cierto azar, lo que le sumo a la dirección es esta variación angular controlada por la voz. ¿Está bien? Lo hago en el mover y lo que hago es acá. Otra cosa, también para que no se asusten cuando vean el ejemplo, es que en lugar de hacer todo acá afuera en el draw, fíjense lo que hice. En el actualizar del objeto, del caminante, le paso como parámetro la amplitud, ya filtrada y normalizada, y acá le paso la derivada del pitch. O sea, directamente alimento al objeto con esos datos y que lo resuelva internamente. Entonces me voy al caminante y vamos a buscar las cosas acá. ¿Está? Si empiezan a rastrear, es lo mismo que yo antes usaba afuera, simplemente se lo pasé a la clase, digamos. Hay sonido, antes había sonido. ¿Qué más anda por ahí? Bueno, no mucho más. Y acá lo tengo. Y acá tengo en el actualizar que entra amplitud, y entra el pitch, y hago lo mismo. Defino cuando hay sonido, defino los estados y los eventos a partir de los estados, y empiezo a hacer todo acá adentro. Cambiar posición, qué sé yo. Cuando hay sonido, empiezo a cambiar el ancho y la variación angular en función de eso. Esto ya está. Bueno, acá tengo el evento de terminó, que no lo usé. Y tengo acá la actualización del estado antes había sonido. ¿Bien? Y ya. O sea,
El otro era como el paso a paso, para después incluirlo acá en este ejemplo general.